El silencio en el gran salón de la mansión Ortega era tan denso que se podía oír el leve roce de las piezas de ajedrez al ser colocadas sobre el tablero de mármol. Don Esteban Ortega, uno de los empresarios más poderosos de Monterrey, observaba con una sonrisa ladeada a la joven que estaba frente a él. No parecía intimidada. No bajaba la mirada. No temblaba. 10 millones, dijo él, casi divertido. 10 millones de pesos y me ganas. Alrededor, los invitados contenían la respiración. Nadie entendía cómo aquella muchacha delgada, con un vestido sencillo y zapatos gastados, había llegado hasta ahí. Algunos la reconocían, era la hija de Rosa Martínez, la empleada doméstica que llevaba años trabajando en la casa. Para muchos, aquello no pasaba de ser una broma cruel. Esteban se recostó en su silla, seguro de sí mismo. Había vencido a políticos, empresarios y maestros internacionales. ¿Qué podía hacer una chica criada entre escobas y silencios? Pero Lucía Martínez colocó su primera pieza con una calma que desconcertó a todos. Lo que nadie sabía, o nadie quiso ver, era que aquel tablero no solo decidiría una partida. Revelaría secretos enterrados, humillaciones acumuladas durante años y una verdad que cambiaría para siempre la vida de esa familia, y la del propio millonario. Porque aquella noche, en esa mansión llena de lujos, el poder estaba a punto de ser cuestionado por alguien que jamás había sido invitado a sentarse a la mesa. Y cuando el rey cayera, no sería solo una pieza la que tocaría el tablero. Lucía Martínez había aprendido a caminar en casas que no eran suyas desde antes de entender lo que eso significaba. Sus primeros recuerdos no eran de juguetes propios ni de cuartos llenos de colores, sino de pasillos largos, pisos brillantes que no debía ensuciar y voces ajenas que hablaban de ella como si no estuviera presente. Creció aprendiendo a moverse en silencio, a observar sin ser vista, a ocupar el menor espacio posible. En esas casas elegantes, su existencia era funcional, nunca bienvenida. Desde pequeña, el sonido de tacones ajenos resonando contra el mármol, las puertas pesadas cerrándose con autoridad y las órdenes lanzadas sin mirarla a los ojos formaban parte de su mundo cotidiano. Su madre, Rosa Martínez, limpiaba mansiones desde antes de que saliera el sol y regresaba cuando la ciudad ya dormía, con las manos cansadas y la espalda rígida, pero con la cabeza siempre en alto. A pesar del agotamiento, Rosa jamás permitió que la humillación se instalara en su hogar. Recuerda esto, hija, le decía mientras compartían una cena sencilla. La dignidad no depende del lugar que ocupas, sino de cómo te mantienes en pie. Lucía guardó esas palabras como quien guarda una promesa. Aquella tarde, Lucía no debía estar en la mansión Ortega. No figuraba en los planes. No estaba invitada. No pertenecía a ese mundo. Había ido solo a llevarle unos documentos a su madre, que los había olvidado sobre la mesa de la cocina de servicio. Un simple sobre con papeles, nada más. Planeaba entrar por la puerta lateral, entregar el sobre y salir en silencio, como siempre hacía. Sin cruzar miradas. Sin llamar la atención. Sin existir demasiado. Pero el destino, caprichoso, irónico y cruel, tenía otros planes preparados para ella. Al atravesar el pasillo que conducía a la cocina, escuchó risas, música suave y el tintinear de copas. Se detuvo. El gran salón estaba lleno de gente importante. Hombres con trajes caros perfectamente ajustados, relojes que brillaban más que sus sonrisas. Mujeres envueltas en vestidos elegantes, con joyas que reflejaban la luz de los enormes candelabros. El aire olía a perfume costoso y poder. Cada copa que se levantaba valía más de lo que Rosa ganaba en un mes entero de trabajo. En el centro del salón, como si fuera un altar, un tablero de ajedrez reposaba sobre una mesa de mármol. Las piezas, de marfil y ónix, estaban alineadas con precisión impecable. Lucía se detuvo sin querer. Sintió algo familiar, casi íntimo, al ver el tablero. Un recuerdo se encendió en su mente, su padre inclinándose sobre una mesa vieja, explicándole con paciencia que en el ajedrez, como en la vida, no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe pensar varios pasos adelante. ¿Te gusta el ajedrez?, preguntó de pronto una voz grave. Lucía sintió un nudo en el estómago. Alzó la vista lentamente y lo vio. Don Esteban Ortega. El dueño de la casa. El hombre cuyo nombre provocaba silencios incómodos entre los empleados. Sabía perfectamente quién era. Todo el mundo lo sabía. El empresario capaz de arruinar vidas con una sola llamada. El que exigía respeto sin ofrecerlo. El que jamás saludaba a quienes limpiaban su casa. Sí, señor, respondió Lucía con respeto, controlando la respiración. Me gusta.
Las risas no tardaron en surgir alrededor. Algunas burlonas, otras incómodas. ¿Y juegas?, insistió Esteban, levantando una ceja con expresión divertida. Lucía asintió despacio. El millonario soltó una carcajada corta, cargada de soberbia. Esto se pone interesante, dijo, girándose hacia sus invitados. Señores, hoy me voy a divertir. Desde la puerta del fondo, Rosa palideció. Reconocía esa mirada. La había visto demasiadas veces dirigida a otros empleados. Quiso avanzar, decir algo, sacar a su hija de ahí, pero sus piernas no respondieron. El miedo la dejó inmóvil. Siéntate, ordenó Esteban. Juguemos una partida rápida. Lucía dudó solo un segundo. Pensó en su madre. Pensó en su padre. Pensó en todas las veces que había bajado la cabeza sin querer hacerlo. Luego respiró hondo y se sentó. Las primeras jugadas fueron suaves, casi amables. Esteban movía las piezas con arrogancia, seguro de que aquello no pasaba de ser un entretenimiento. Sonreía. Conversaba. Lucía, en cambio, observaba en silencio. Analizaba cada movimiento. Calculaba. Para ella, el ajedrez no era un juego, era refugio, era disciplina, era memoria. Su padre, antes de morir, le había enseñado cada movimiento como si le entregara un mapa para sobrevivir al mundo que los despreciaba. A los 15 minutos, la sonrisa del millonario empezó a tensarse. Interesante, murmuró, frunciendo el ceño. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Algo no encajaba. La partida no avanzaba como esperaban. Lucía sacrificó una torre sin pestañear. ¿Estás segura de eso?, preguntó Esteban con tono burlón, convencido de que había cometido un error. Completamente, respondió ella, sin levantar la voz. 3 jugadas después, el silencio volvió a caer sobre el salón. Esteban se quedó mirando el tablero, inmóvil. Su reina estaba atrapada. No había escapatoria. Ninguna jugada posible. Por primera vez en años, alguien lo había llevado al límite. Imposible, susurró uno de los invitados. Lucía movió su última pieza con precisión absoluta. Jaque mate. El millonario levantó la vista lentamente, incrédulo. Luego miró a la joven frente a él. Ya no se reía. En sus ojos había sorpresa, rabia y algo más peligroso, humillación. Te dije que jugaba, dijo Lucía con voz firme. Nunca dije que perdería. El salón estalló en murmullos. Algunos miraban a Esteban, otros a Lucía, incapaces de decidir quién había caído realmente. Rosa lloraba en silencio, temblando, sin saber si sentir orgullo o terror. Esteban se levantó despacio. Cada paso pesaba. Su orgullo acababa de ser destrozado frente a todos. 10 millones, repitió, ahora sin rastro de burla. Pero esto no se queda aquí. Lucía no sonrió. No celebró. Sabía que había ganado algo mucho más peligroso que dinero, la atención de un hombre que no aceptaba ser humillado. Y esa victoria, lo sabía en lo más profundo, tendría un precio. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La seguridad de Lucía frente al millonario o la reacción de don Esteban al perder por primera vez? Si esta historia te emociona, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mansión Ortega no volvió a ser la misma después de aquella noche. Cuando el último invitado se marchó y el eco de las risas falsas se apagó en los pasillos, quedó un silencio pesado, incómodo, casi violento. Las luces seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado. Era como si las paredes mismas hubieran sido testigos de una afrenta imperdonable. Don Esteban Ortega permanecía de pie frente al tablero de ajedrez, sin mover un solo músculo. Las piezas seguían exactamente donde Lucía las había dejado. El rey negro, derrotado, parecía mirarlo con burla. Nadie se atrevía a tocar nada. Retírense, ordenó al fin, con voz baja. Los empleados obedecieron de inmediato. Rosa tomó a Lucía del brazo con manos temblorosas y la condujo hacia la salida de servicio. Ninguna de las dos habló hasta que estuvieron fuera de la casa, caminando por la calle oscura, iluminada apenas por faroles antiguos. ¿Por qué hiciste eso?, susurró Rosa, con lágrimas corriéndole por el rostro. ¿Sabes lo que puede hacer ese hombre? Lucía bajó la mirada, pero no se arrepentía. Mamá, no lo provoqué. Él me retó. Los poderosos no retan, hija, respondió Rosa con amargura. Ellos ponen trampas. Esa noche casi no durmieron. Cada ruido parecía una amenaza.
Cada coche que pasaba las hacía sobresaltarse. Rosa rezó en silencio durante horas. Lucía, en cambio, se quedó mirando el techo, recordando la expresión de Esteban Ortega después del jaque mate. No era solo enojo. Era algo más oscuro. A la mañana siguiente, Rosa no fue llamada a trabajar. Eso nunca había pasado. A las 9, cuando ya debería estar limpiando los pisos de la mansión, el teléfono sonó. Rosa respondió con manos nerviosas. Señora Martínez, dijo una voz fría. El señor Ortega solicita su presencia hoy a las 11. A solas. La línea se cortó. Rosa se dejó caer en la silla. Ya empezó, murmuró. Lucía sintió un escalofrío. Voy contigo. No, respondió su madre con firmeza. Esto es entre ellos y yo. Pero Lucía sabía que mentía. Desde el momento en que se sentó frente al tablero, aquello ya no era solo de Rosa. La mansión estaba distinta cuando Rosa llegó. No había música, ni invitados, ni risas. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado. Un silencio que gritaba. Don Esteban la esperaba en el despacho. Su hija es, interesante, dijo sin rodeos, mientras servía 2 copas de whisky. No sabía que en mi casa se criaban prodigios. Rosa no aceptó la copa. Mi hija solo respondió a lo que usted le pidió. Esteban la observó con una sonrisa tensa. ¿Sabe lo que humillación significa para un hombre como yo? Rosa tragó saliva. No fue su intención, señor. Pero fue el resultado. El millonario se acercó a la ventana. 10 millones no significan nada para mí, continuó. Pero el respeto, eso no se negocia. Rosa entendió entonces que el dinero no era el verdadero problema. ¿Qué quiere?, preguntó con voz apagada. Esteban se giró lentamente. Quiero a su hija aquí. Todos los jueves por la noche. Partidas privadas. Sin público. Rosa levantó la cabeza, alarmada. Lucía no es un espectáculo. No, corrigió él. Es un desafío. Y necesito recuperar algo que me fue arrebatado. Rosa sintió miedo. Pero también entendió que negarse podía costarle mucho más. Lo hablaré con ella. No hay nada que hablar, respondió Esteban. Si acepta, usted conserva su trabajo. Si no, bueno, Monterrey es grande, pero el silencio corre rápido. La amenaza quedó suspendida en el aire. Esa tarde, cuando Rosa regresó a casa, Lucía supo que algo grave había ocurrido solo con mirarle el rostro. ¿Quiere que juegue con él?, dijo Rosa. En privado. Lucía no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, pasó los dedos por un viejo tablero de ajedrez que guardaban desde la infancia. No quiere revancha, dijo al fin. Quiere control. Rosa la miró con desesperación. Hija, ese hombre no pierde. Cuando lo hace, cobra. Lucía cerró los ojos un instante. Pensó en su padre, en las lecciones, en la paciencia, en la estrategia. Entonces tendré que pensar más pasos adelante. El primer jueves llegó más rápido de lo esperado. Lucía entró sola a la mansión. El mismo salón, el mismo tablero, pero sin espectadores. Solo Esteban Ortega, sentado, con una expresión que mezclaba curiosidad y desafío. Siéntate, dijo. Hoy no hay apuestas. Siempre las hay, respondió Lucía, tomando su lugar. La partida fue distinta. Más lenta. Más cruel. Esteban ya no subestimaba. Cada movimiento estaba cargado de intención. Lucía lo notó. Él no buscaba ganar rápido, buscaba cansarla, quebrarla. Horas después, la partida quedó en tablas. Interesante, dijo Esteban. Muy interesante. Aquella noche se repitió la siguiente semana. Y la siguiente. Lucía empezó a notar patrones. No solo en el tablero, sino en el hombre. Sus silencios. Sus reacciones. Su obsesión por no quedar expuesto. Pero algo más comenzó a inquietarla. En una de las partidas, Esteban mencionó a su padre. ¿Tu apellido? Martínez, dijo casualmente. Conocí a un Martínez que jugaba ajedrez como tú. Hace muchos años. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Mi padre murió cuando yo era niña, respondió, midiendo cada palabra. Una lástima, comentó Esteban. Era brillante. Demasiado. Lucía no durmió esa noche. Las piezas empezaban a encajar fuera del tablero. En la cuarta partida privada, Lucía cometió un error. Pequeño. Imperceptible. Esteban lo aprovechó y ganó. Todos caen, dijo él, satisfecho. Hasta los genios. Lucía levantó la vista. No caí,
respondió. Aprendí. Esteban sonrió, pero en su mirada había algo distinto. Una inquietud nueva. Porque Lucía ya no jugaba solo para sobrevivir. Jugaba para descubrir la verdad. Y Esteban Ortega empezaba a sospechar que el verdadero jaque mate no estaba en el tablero. ¿Te está gustando cómo la historia se vuelve más intensa? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La amenaza silenciosa de don Esteban o el descubrimiento de Lucía sobre su padre? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Lucía salió de la mansión Ortega con la sensación de que el aire era distinto, más pesado, como si la ciudad misma supiera que algo peligroso estaba despertando. La noche estaba húmeda. Las luces de Monterrey parpadeaban a lo lejos, indiferentes al torbellino que se formaba dentro de ella. Caminó despacio, intentando ordenar sus pensamientos, pero cada paso parecía arrastrarla más profundo hacia un pasado que jamás le habían permitido conocer del todo. El nombre de su padre resonaba en su mente. Martínez. Siempre había sido solo eso. Un apellido común. Anónimo. Un hombre trabajador que murió joven, dejando más silencios que respuestas. Rosa nunca hablaba demasiado de él. Decía que era bueno, inteligente, callado. Que amaba el ajedrez. Y que había cometido el error de creer que el talento bastaba para sobrevivir en un mundo gobernado por el poder. Lucía nunca insistió. Hasta ahora. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la cocina, con las manos apretadas alrededor de una taza de café frío. No levantó la vista cuando Lucía entró. Mamá, dijo Lucía con suavidad. Tenemos que hablar. Rosa suspiró, como si llevara años esperando ese momento. Sabía que esto iba a pasar, murmuró. Lucía se sentó frente a ella. Don Esteban conocía a papá. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía gritar. Rosa cerró los ojos. Una lágrima resbaló lentamente por su mejilla. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? Preguntó Lucía, con la voz temblando. ¿Jugando ajedrez con el hombre que lo conocía? Rosa apretó los labios. Tu padre trabajó para Esteban Ortega, confesó al fin. No limpiando casas. Pensando. Lucía sintió que el pecho se le comprimía. ¿Pensando qué? Rosa se levantó y fue hasta un cajón escondido bajo el fregadero. Sacó un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Estrategias, dijo. Inversiones. Movimientos. Tu padre veía el mundo como un tablero. Don Esteban lo utilizó, hasta que dejó de necesitarlo. Lucía abrió el sobre. Dentro había papeles llenos de anotaciones, diagramas, números y dibujos de tableros de ajedrez. Papá me enseñó con esto, susurró. Porque era su forma de protegerte, respondió Rosa. Sabía que algún día podrías necesitar pensar más rápido que los poderosos. Lucía levantó la vista. ¿Por qué murió? Rosa tardó en responder. Oficialmente, fue un infarto. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y extraoficialmente? Rosa la miró a los ojos. Tu padre descubrió algo que no debía. Y don Esteban no perdona a quienes lo ponen en jaque. El silencio volvió a caer. Esta vez, no había lágrimas. Solo una determinación fría que empezó a formarse en el interior de Lucía. Entonces esto no es casualidad, dijo. Él me trajo aquí porque sabe quién soy. Rosa negó con la cabeza. No estoy segura. Pero los hombres como Esteban Ortega siempre reconocen una amenaza, incluso cuando aún no saben por qué. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Lucía siguió asistiendo a las partidas privadas. Cada jueves. Cada noche, el mismo tablero, las mismas piezas, pero un juego distinto. Ahora Lucía observaba más allá del ajedrez. Observaba a Esteban. Notó cómo evitaba ciertos temas. Cómo cambiaba de humor cuando ella mencionaba estrategias antiguas. Cómo fruncía el ceño cuando ella sacrificaba piezas de la misma manera que su padre le había enseñado. Juegas como alguien que ya no está, dijo él una noche, sin mirarla. Lucía sostuvo su mirada. Aprendí de alguien que pensaba que la verdad siempre encuentra su camino. Por un segundo, Esteban perdió el control. Fue apenas un gesto. Un tic en la mandíbula. Pero Lucía lo vio. Ahí estaba la grieta. En la sexta partida, Lucía decidió arriesgar más de lo habitual. No buscaba ganar. Buscaba provocar. Sacrificó su reina. ¿Te volviste imprudente? Preguntó Esteban, sorprendido. A veces hay que perder algo valioso para exponer al rey, respondió ella,
El ambiente se volvió tenso. Esa noche, Esteban ganó, pero no celebró. No juegues conmigo, advirtió. Hay partidas que no se deben forzar. Lucía se levantó despacio. Mi padre pensaba lo mismo. Y aún así, usted lo forzó. El golpe fue directo. Esteban se puso de pie de un salto. No hables de lo que no entiendes. Por primera vez, alzó la voz. Lucía no retrocedió. Lo entiendo mejor de lo que cree. Usted no perdió una partida aquella noche. Perdió el control. Y eso es lo único que realmente le importa. El silencio fue brutal. Esteban respiraba con dificultad. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Eres peligrosa, Lucía Martínez. No, corrigió ella. Soy inevitable. Esa misma semana, algo extraño ocurrió. Lucía regresó a casa y encontró la puerta entreabierta. Todo estaba en orden, excepto el viejo tablero de ajedrez de su padre. Había desaparecido. Rosa estaba pálida. No forzaron la cerradura, dijo. Solo entraron, y tomaron eso. Lucía sintió un nudo en el estómago. El mensaje era claro. Esa noche, recibió un mensaje en su teléfono. Un número desconocido. El ajedrez no se juega solo sobre la mesa. Cuida tus movimientos. Lucía apretó el celular con fuerza. Al jueves siguiente, cuando se sentó frente a Esteban, no mencionó el tablero robado. No mencionó el mensaje. Jugó como siempre. Calculando. Esperando. En el movimiento 32, Esteban cometió un error. Pequeño. Mortal. Lucía lo vio al instante. Pero no atacó. Retrocedió una pieza. Esteban levantó la vista, confundido. ¿Por qué no terminaste? Lucía lo miró fijamente. Porque aún no es el momento. Esteban comprendió entonces algo que lo inquietó profundamente. La hija de la empleada ya no jugaba para sobrevivir. Jugaba para exponerlo. Y por primera vez en muchos años, don Esteban Ortega sintió miedo. ¿La historia te está atrapando cada vez más? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La verdad sobre el padre de Lucía o la amenaza silenciosa de don Esteban? Si esta historia te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Lucía comprendió algo esencial esa semana. El verdadero juego ya no se desarrollaba sobre el ajedrez, sino en cada gesto, cada silencio y cada decisión que tomaba fuera de la mansión Ortega. Desde la noche en que el tablero de su padre desapareció, dejó de sentirse observada, y empezó a sentirse vigilada. No era una paranoia. Era una certeza. Había aprendido a leer los espacios, a notar lo que no encajaba. Un coche estacionado demasiado tiempo frente a su casa. Un hombre que fingía hablar por teléfono en la esquina. Un silencio extraño al otro lado de la línea cuando llamaba a ciertos números. Don Esteban había movido ficha. Rosa intentaba fingir normalidad, pero Lucía veía el miedo en sus manos, en la forma en que revisaba 2 veces la cerradura antes de dormir, en cómo apagaba las luces temprano, como si la oscuridad pudiera esconderlas. Esto tiene que parar, dijo Rosa una noche. No podemos seguir así. Lucía no respondió de inmediato. Estaba sentada a la mesa, revisando las notas antiguas de su padre. Cada página era un mapa. Cada símbolo, una advertencia. No va a parar, respondió al fin. Porque no se trata de mí. Se trata de lo que papá sabía. Rosa se estremeció. Tu padre murió por saber demasiado, dijo. No quiero perderte por lo mismo. Lucía tomó la mano de su madre. No voy a cometer su error, dijo con suavidad. Él jugó solo. Yo no. Esa misma semana, Lucía tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Buscó a Samuel Ríos. Samuel había sido amigo de su padre. No uno cercano, pero sí constante. Un hombre discreto, contador de profesión, que había trabajado en empresas vinculadas al grupo Ortega durante años, hasta que renunció sin explicaciones. Lo encontró en un pequeño despacho, casi escondido entre edificios viejos del centro de Monterrey. Cuando Samuel la vio entrar, palideció. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Si él sabe que viniste. Ya sabe demasiadas cosas, respondió Lucía. Necesito la verdad. Samuel la observó durante un largo momento. Luego cerró la puerta con llave. Eres igual a tu padre, murmuró. Incluso en la forma de mirar. Lucía fue directa. ¿Qué descubrió? Samuel se sentó lentamente. Tu padre diseñó estrategias financieras para don Esteban durante años. No simples inversiones. Estructuras completas. Movimientos para ocultar dinero,
evadir responsabilidades, manipular mercados. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Ilegales? Samuel asintió. Muy. Pero tu padre no lo sabía al principio. Creía que era solo inteligencia financiera. Hasta que empezó a ver patrones. Hasta que entendió que el tablero no era limpio. ¿Y qué hizo? Samuel apretó los labios. Quiso salir. Quiso denunciar. Pensó que podía hacerlo con pruebas. Lucía cerró los ojos. Y entonces murió. Samuel no respondió. No hacía falta. ¿Hay pruebas? Preguntó Lucía. Samuel dudó. Había. Algunas desaparecieron. Otras siguen existiendo. Lucía abrió los ojos. ¿Dónde? Samuel negó con la cabeza. No puedo decírtelo así. No aquí. No ahora. Lucía se inclinó hacia adelante. Don Esteban me enfrenta cada semana en su casa. Cree que controla el juego. Pero no ve el tablero completo. Samuel la miró con miedo. Estás jugando con fuego. Mi padre murió quemado por él, respondió. Yo voy a apagar el incendio. Aquella noche, Lucía volvió a la mansión Ortega con una claridad distinta. Ya no era solo una jugadora brillante. Era una pieza con memoria. Don Esteban la esperaba, como siempre, sentado frente al tablero. Pero algo había cambiado. Su tono era más seco. Su mirada, más calculadora. Llegas tarde, dijo. No tanto como para perder la partida, respondió Lucía, sentándose. El juego comenzó. Lucía notó algo nuevo. Esteban estaba nervioso. Movía las piezas con más fuerza. Bebía más. Hablaba menos. Cada error mínimo lo irritaba. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti? Dijo de pronto. No es que juegues bien. Es que no te quiebras. Lucía movió un alfil. Usted me enseñó eso, dijo. Sin querer. Esteban sonrió sin humor. Crees que tienes ventaja. Pero no entiendes el alcance de mis movimientos. Lucía lo miró fijamente. Mi padre sí lo entendió. Y por eso le tuvo miedo. Esteban golpeó la mesa. Basta. El eco retumbó en el salón. No vuelvas a mencionarlo. Lucía no retrocedió. Cada partida que jugamos es una conversación que usted evitó tener con él. El silencio fue pesado. Esa noche, Lucía ganó. No por jaque mate. Esteban abandonó la partida. Esto se acabó, dijo, levantándose. No volverás a jugar aquí. Lucía sabía que era una mentira. 2 días después, recibió una llamada. El señor Ortega la espera esta noche, dijo la voz habitual. Es importante. Cuando llegó, no había tablero en el salón. Había documentos. Carpetas gruesas, selladas, colocadas sobre la mesa de mármol. Te advertí, dijo Esteban. Pero ahora vamos a cambiar las reglas. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué es esto? El trabajo de tu padre, respondió. Lo que quedó. Lo que recuperé. Lucía comprendió al instante. Quiere que juegue para usted otra vez. Quiero que termines lo que él empezó, corrigió Esteban. Conmigo. Para mí. Lucía respiró hondo. ¿Y si me niego? Esteban la miró con frialdad absoluta. Entonces tu madre perderá algo más que su empleo. Lucía sintió una furia contenida, pero no la dejó salir. Usted cree que me tiene contra la pared, dijo. Pero no ve el tablero completo. Esteban sonrió. Eso mismo dijo tu padre. Lucía tomó una de las carpetas. Entonces cometió 2 veces el mismo error, respondió. Subestimarnos. Esa noche, Lucía salió de la mansión con una carga más pesada que nunca. Pero también con algo nuevo, pruebas. Fragmentos. Pistas. El tablero fuera del tablero empezaba a revelarse. Y don Esteban Ortega acababa de cometer su error más grande, darle a la hija de la empleada exactamente lo que necesitaba para destruirlo. ¿Sientes cómo la historia se vuelve cada vez más peligrosa y profunda? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El descubrimiento de la verdad sobre el padre de Lucía o el intento de don Esteban por volver a controlarla? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Lucía pasó la noche sin dormir. Las carpetas que don Esteban le había entregado estaban abiertas sobre la mesa de la cocina, como heridas que no terminaban de cerrarse. Documentos financieros, esquemas, contratos con firmas borrosas y sellos oficiales. A simple vista, parecían solo números. Pero Lucía sabía leer entre líneas. Su padre le había enseñado que, en el ajedrez como en la vida,
Lo peligroso no siempre está en lo visible, sino en lo que se oculta con elegancia. Rosa la observaba desde la puerta, en silencio. No hacía preguntas. Tenía miedo de las respuestas. Esto es grande, murmuró Lucía. Mucho más de lo que pensé. ¿Tan grave era lo que sabía tu padre? Preguntó Rosa al fin, con voz quebrada. Lucía asintió. No solo sabía. Estaba construyendo una salida. Un jaque mate legal. Rosa se llevó una mano al pecho. Entonces, ¿lo mataron por eso? Lucía no respondió. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión arriesgada. No volvería a jugar para don Esteban sin mover primero sus propias piezas. Llamó a Samuel Ríos. Necesito todo, dijo. Nombres, fechas, cuentas, empresas pantalla. No solo fragmentos. Samuel guardó silencio al otro lado de la línea. Eso nos pone en peligro real, respondió. Ya no es teoría. Mi padre murió por esto, dijo Lucía con firmeza. Yo no voy a morir en silencio. Acordaron verse esa misma noche, en un lugar distinto. Un café pequeño, escondido entre calles viejas, donde nadie miraba dos veces a nadie. Samuel llegó nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Sacó una memoria USB del bolsillo interno de su chaqueta y la colocó sobre la mesa, como si pesara toneladas. Aquí está lo que queda, dijo. Copias. Respaldos. Lo que no pudieron borrar. Lucía la tomó. ¿Por qué me ayudas? Samuel la miró con tristeza. Porque le fallé a tu padre. Lucía no dijo nada. No hacía falta. Esa misma semana, don Esteban llamó. Esta noche, ordenó. Tenemos trabajo. Lucía llegó a la mansión con una calma calculada. Sabía que cada palabra, cada gesto, podía inclinar la balanza. El tablero había vuelto al centro del salón. ¿Vamos a jugar o a negociar?, preguntó ella. Esteban sonrió, satisfecho. Ambas cosas. La partida comenzó. Pero algo era distinto. Lucía no buscaba ventaja inmediata. Sacrificaba piezas pequeñas. Cedía terreno. Permitía que Esteban creyera que avanzaba. Estás cometiendo errores, dijo él. No eras así. Lucía movió un peón. A veces hay que perder material para ganar posición. Esteban la observó con atención. Algo en su tono no encajaba. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, dijo. Tu sangre fría. Igual a la de tu padre. Lucía levantó la vista. Él también confió en usted. El silencio fue breve, pero intenso. Esa noche, Lucía perdió la partida. Esteban sonrió satisfecho. Así está mejor, dijo. Cada cosa en su lugar. Pero Lucía sabía la verdad, había ganado algo más importante. Tiempo. Mientras Esteban celebraba su falsa victoria, Lucía avanzaba fuera del tablero. Comenzó a organizar los documentos. Identificó empresas, relaciones, rutas de dinero. Todo encajaba como una partida larga, compleja, donde el sacrificio inicial era inevitable. Pero el precio empezó a sentirse. Una tarde, Rosa no regresó a casa a la hora habitual. Lucía llamó, desesperada. Nadie respondió. 2 horas después, un coche negro se detuvo frente a su casa. Rosa bajó lentamente, pálida, con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, corriendo hacia ella. Rosa tardó en responder. Me llevaron a la mansión, dijo. No para trabajar. Para esperar. Lucía sintió un frío profundo. ¿Te hicieron algo? Rosa negó con la cabeza. Nada físico. Pero dejaron claro el mensaje. Lucía apretó los puños. Quiere quebrarme, dijo. Usarte como pieza. Rosa la miró con miedo. Lucía, para. Lucía la abrazó con fuerza. No puedo, susurró. Si paro ahora, él gana para siempre. Esa noche, Lucía recibió otro mensaje anónimo. En el ajedrez, quien protege demasiado al rey termina perdiéndolo. Lucía comprendió el aviso. Don Esteban sabía que ella avanzaba. Y estaba dispuesto a aumentar la presión. Al jueves siguiente, Lucía llegó con una estrategia clara: provocarlo. Jugó agresiva. Arriesgada. Forzó situaciones incómodas. Esteban empezó a irritarse. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Esto no es tu estilo. Estoy acortando la partida, respondió ella. Las largas favorecen a quien tiene más poder. Esteban golpeó la mesa. Yo siempre tengo más poder. Lucía lo miró sin miedo. No cuando todos empiezan a ver el tablero.
Esteban se levantó abruptamente. Ten cuidado, advirtió. Tu padre también se creyó más listo que yo. Lucía sostuvo su mirada. Y por eso usted todavía piensa en él. El golpe fue certero. Esa noche, Esteban perdió. Jaque mate en 39 movimientos. Pero no fue el final. Fue el inicio de algo más peligroso. 2 días después, Samuel llamó, alterado. Nos siguen, dijo. A mí, y a ti. Lucía respiró hondo. Entonces es momento del sacrificio final, dijo. El que expone al rey. ¿Qué sacrificio? Lucía miró las carpetas, la memoria USB, el tablero invisible que se había construido alrededor de su vida. Yo, respondió. Me voy a poner al frente. Samuel guardó silencio. Eso te puede costar todo. Lucía pensó en su padre. En su madre. En cada casa que no fue suya. Algunas partidas no se ganan sin perder algo, dijo. Pero esta se gana diciendo la verdad. Colgó. Lucía sabía que el siguiente movimiento no sería sobre ajedrez, ni dinero, ni poder. Sería sobre justicia. Y don Esteban Ortega aún no entendía que ya estaba en jaque, aunque el jaque mate todavía no se veía. ¿La tensión de la historia te mantiene atrapado? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La amenaza directa contra Rosa o la decisión de Lucía de sacrificarse para exponer la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Lucía despertó con una certeza incómoda, ya no había marcha atrás. El sacrificio del que había hablado no era una metáfora elegante de ajedrez. Era real. Y el tablero ahora era la ciudad entera. Monterrey seguía su rutina indiferente, pero para ella cada esquina escondía una amenaza, cada sombra parecía tener ojos. Aún así, se levantó con calma. Se duchó despacio. Se vistió con sencillez. Besó a su madre en la frente como si fuera una mañana cualquiera. Rosa la miró con una mezcla de amor y terror. Prométeme algo, dijo Rosa. Prométeme que no vas a desaparecer como tu padre. Lucía la abrazó con fuerza. No voy a desaparecer, respondió. Esta vez, alguien va a escuchar. Ese mismo día, Lucía dio el primer paso visible. Envió un correo electrónico desde una cuenta nueva, cifrada, a 3 destinatarios distintos. Un periodista de investigación conocido por enfrentarse a grandes empresarios, una fiscal especializada en delitos financieros y una organización independiente de transparencia. El asunto era simple. Información verificable sobre el grupo Ortega. Riesgo alto. Adjuntó solo una cosa, una muestra. Un fragmento cuidadosamente elegido. Lo suficiente para despertar interés, pero no para revelar todo. Sabía que don Esteban se enteraría pronto. Y no se equivocó. Esa misma noche, su teléfono sonó. Estás cruzando una línea, dijo la voz de Esteban, sin rodeos. Una que no te va a gustar. Lucía respiró hondo. Esa línea la cruzó usted hace muchos años. No juegues a ser heroína, respondió él. Esto no termina bien para los débiles. Lucía apretó el teléfono. Mi padre no era débil. Usted solo necesitaba que pareciera así. Silencio. Te estoy dando una última oportunidad, dijo Esteban. Entrégame todo. Desaparece. Te daré dinero. Protección. Una vida tranquila. Lucía sonrió con amargura. Siempre creyó que todo se compra, respondió. Ese fue su mayor error. Colgó. A partir de ese momento, la presión se volvió abierta. Samuel fue despedido de su trabajo sin explicación. 2 cuentas bancarias de Rosa fueron bloqueadas por revisión. Un coche sin placas apareció varias veces cerca de su casa. Don Esteban ya no jugaba a intimidar en silencio. Pero Lucía había anticipado ese movimiento. Esa noche, se reunió con Samuel en un lugar distinto, una vieja biblioteca pública casi abandonada. Allí, entre estantes polvorientos, revisaron cada documento con precisión quirúrgica. Esto es suficiente para hundirlo, dijo Samuel, señalando una red de transferencias. No solo a él. A políticos. A jueces. Lucía asintió. Por eso aún no ha caído, dijo. El rey está rodeado de piezas que se protegen entre sí. Samuel la miró con preocupación. Entonces el jaque mate no será rápido. Nunca lo es, respondió ella. Pero es inevitable. Mientras tanto, don Esteban Ortega enfrentaba su propio infierno. Por primera vez en décadas, no controlaba la narrativa. El periodista respondió. La fiscal pidió más información.
Los rumores empezaron a circular en círculos donde antes solo había obediencia. Y lo peor, Esteban no sabía exactamente qué tenía Lucía. Eso lo desesperaba. Encuéntrala, ordenó a sus hombres. Quiero saber cada movimiento antes de que lo haga. Pero Lucía ya había cambiado de ritmo. Aceptó jugar una última partida con él. La invitación llegó como siempre, fría y directa. Esta noche, decía el mensaje. Como antes. Lucía supo que era peligroso. Pero también que era necesario. La mansión Ortega la recibió en silencio. No había tablero en el centro del salón. Esteban la esperaba de pie, junto a la ventana. ¿Por qué aceptaste?, preguntó. Sabes que esto puede terminar mal. Lucía caminó hasta la mesa y colocó un pequeño tablero portátil. El de su padre. Había recuperado uno idéntico. Porque usted necesita verme a los ojos cuando caiga el rey, respondió. Esteban rió, sin humor. Aún no entiendes con quién te enfrentas. Se sentaron. La partida comenzó tensa, lenta. Cada movimiento era una declaración. Ninguno hablaba. Lucía jugaba con precisión absoluta. No improvisaba. Seguía un plan que había construido durante semanas. En el movimiento 27, Esteban cometió un error. No uno técnico. Uno emocional. Atacó con exceso. Lucía lo vio. «Estás apurado», dijo. «El miedo acelera». «Cállate», gruñó él. Lucía avanzó. Jaque. Esteban sudaba. Por primera vez, el poder no le servía en el tablero. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Lucía. Usted siempre creyó que mi padre murió solo. Pero dejó un legado. Y yo lo entendí. Esteban levantó la vista. No sabes lo que estás haciendo. Sí lo sé, respondió. Estoy mostrando el tablero completo. 2 movimientos después. Jaque mate. El silencio fue absoluto. Esteban se quedó mirando las piezas, inmóvil. El hombre que había controlado vidas, empresas y destinos durante décadas, acababa de perder otra vez. Pero esta vez, no solo en ajedrez. Esto no acaba aquí, susurró. Lucía se levantó. No, dijo. Aquí empieza. Salió de la mansión sin mirar atrás. Al día siguiente, el primer golpe cayó. Un artículo apareció publicado, El Imperio Ortega, documentos apuntan a red millonaria de fraude y corrupción. No era todo. Pero era suficiente. Las acciones del grupo empezaron a caer. La fiscalía anunció una investigación preliminar. El nombre de Esteban Ortega apareció en noticieros por primera vez, no como símbolo de éxito, sino como sospechoso. Rosa vio las noticias con las manos temblorosas. Lucía, ¿qué hiciste? Lucía la abrazó. Lo que papá no pudo terminar. Pero la victoria aún no estaba asegurada. Esa noche, Lucía recibió un último mensaje de un número desconocido. El rey herido sigue siendo peligroso. Lucía apagó el teléfono. Sabía que don Esteban no caería sin luchar. Sabía que el contraataque estaba por venir. Pero también sabía algo más importante. El miedo ya no estaba solo de su lado. El poder había sido puesto en jaque. Y cuando el poder entra en pánico, comete errores. El verdadero final de la partida se acercaba. ¿La historia te tiene cada vez más atrapado? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El primer golpe público contra don Esteban o la última partida de ajedrez entre él y Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El golpe mediático no tardó en provocar una reacción. Don Esteban Ortega despertó esa mañana con el nombre de su empresa encabezando noticieros, portales digitales y conversaciones en cafés donde antes solo se hablaba de fútbol o política barata. Por primera vez en décadas, su apellido no imponía respeto automático. Generaba preguntas, sospechas, dudas. Y para un hombre como él, eso era intolerable. Quiero que esto se detenga hoy, ordenó, con la voz baja pero cargada de furia. No mañana. Hoy. Sus abogados llenaban el despacho. Hombres expertos en borrar huellas, en retrasar procesos, en convertir verdades incómodas en tecnicismos legales. Todos hablaban a la vez. Podemos solicitar amparos. Hay filtraciones internas. El artículo no prueba culpabilidad. Esteban levantó la mano. No quiero excusas, dijo. Quiero control. Pero el control ya no estaba solo en su tablero. Mientras tanto, Lucía no celebraba. Sabía que el primer golpe solo despertaba al enemigo. El verdadero peligro venía después. Desde que el artículo salió publicado,
no había vuelto a casa. Samuel había insistido en que se quedara en un lugar seguro. Un departamento pequeño, prestado por una amiga del periodista, en una zona donde nadie los asociaría. Esto va a escalar, le dijo Samuel. Y cuando lo haga, no habrá reglas. Lucía asintió. Nunca las hubo. Esa misma tarde, el periodista llamó. Tenemos algo grande, dijo, excitado. Otros 2 ex empleados de Ortega quieren hablar. Uno de ellos trabajó directamente con tu padre. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. ¿Estás seguro?, preguntó. Esto puede costarles la vida. Lo saben, respondió. Y aún así quieren hacerlo. Lucía colgó y se quedó mirando la pared durante un largo rato. Pensó en su padre. En cuántas personas habían callado por miedo. En cuántas habían sido silenciadas. No voy a fallarles, murmuró. Pero don Esteban no pensaba quedarse inmóvil. Esa noche, el contraataque comenzó. Una nota apareció en un medio sensacionalista: hija de empleada busca extorsionar a empresario con documentos falsos. Fotos de Lucía, tomadas sin su consentimiento, acompañaban el texto. Fotos sacadas de contexto. Frases manipuladas. Rosa las vio en televisión. Lucía, susurró, llevándose la mano a la boca. El teléfono sonó de inmediato. Mamá, no apagues la tele, dijo Lucía. No creas nada. Esto es parte del juego. Están diciendo que eres una mentirosa, una oportunista. Lucía cerró los ojos. Eso es lo único que les queda, respondió. Ensuciarme. Pero el golpe más duro llegó una hora después. La puerta de la casa de Rosa fue forzada. Cuando Lucía llegó, la encontró sentada en el sofá, rodeada de cajones abiertos, papeles tirados y una marca roja en la muñeca. ¿Te hicieron algo?, preguntó Lucía, desesperada. Rosa negó con la cabeza, pero estaba temblando. Solo, me empujaron. Dijeron que esto era una advertencia. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Esto se acabó, dijo. Ya no voy a reaccionar. Voy a atacar. Samuel llegó poco después. Esteban está desesperado, dijo. Y cuando lo está, se vuelve torpe. Lucía respiró hondo. Entonces es momento de acelerar el final. Esa noche, Lucía tomó una decisión peligrosa: dar la cara. Aceptó una entrevista en vivo. El periodista intentó disuadirla. Es arriesgado, le dijo. Te expones demasiado. Lucía negó con la cabeza. Mi padre se escondió. Yo no. La transmisión comenzó a las 9 en punto. Lucía apareció en pantalla con el rostro serio, pero sereno. Sin maquillaje excesivo. Sin guión visible. Buenas noches, dijo. No soy empresaria. No soy política. Soy la hija de una mujer que limpió casas durante toda su vida. Y soy la hija de un hombre que fue usado y descartado por el poder. Las redes estallaron. Lucía habló sin insultos. Sin gritos. Presentó documentos. Fechas. Nombres. Contó cómo el ajedrez había sido el lenguaje de su padre. Cómo había reconocido los mismos patrones en las jugadas de don Esteban y en sus negocios. El ajedrez enseña algo fundamental, dijo. Cuando el rey está acorralado, ataca sin pensar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. La entrevista terminó con una frase que recorrió el país. No busco venganza. Busco verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre gana. Don Esteban vio la transmisión desde su despacho, con el vaso temblando en la mano. Maldita sea, susurró. Esa misma noche, recibió una llamada que no esperaba. Tenemos un problema, dijo su abogado principal. La fiscalía acaba de solicitar una orden para congelar activos. El color desapareció del rostro de Esteban. ¿Cómo? Alguien habló. Alguien muy cerca. Esteban entendió en ese instante que ya no se trataba solo de Lucía. El tablero se estaba llenando de piezas que ya no obedecían. Pero aún tenía un movimiento más. A la mañana siguiente, Lucía recibió una citación judicial. Don Esteban la demandaba por difamación. Samuel leyó el documento con el ceño fruncido. Esto es una trampa, dijo. Quiere llevarte a su terreno. Lucía tomó la citación con calma. Perfecto, respondió. Ahí es donde tengo que estar. ¿Estás loca?, preguntó Samuel. En un juicio, él tiene jueces, dinero, tiempo. Lucía sonrió levemente. Y yo tengo algo que él no puede comprar. ¿Qué? Lucía pensó en su madre. En su padre. En cada pieza sacrificada.
La verdad completa. La audiencia preliminar se fijó para 2 semanas después. Don Esteban creía que ese sería su escenario final, donde podría intimidar, retrasar, manipular. Pero no sabía algo crucial. Lucía había guardado la pieza más importante para el final. Una grabación. Un audio antiguo, encontrado entre los documentos de su padre. Una conversación privada entre Esteban Ortega y un socio, hablando sin filtros. Sin máscaras. Sin cuidado. Una confesión. Lucía lo escuchó una vez más esa noche. La voz era clara. Fría. Inconfundible. Si ese Martínez habla, lo destruimos, decía Esteban en la grabación. Nadie va a creerle. Lucía cerró el archivo. Esta vez, susurró. Si van a creer. El contraataque de don Esteban había comenzado. Pero sin darse cuenta, había empujado la partida hacia el único final posible. El jaque mate ya no dependía de una jugada brillante. Dependía de mostrar el tablero completo, ante todos. ¿La historia te está impactando cada vez más? ¿Qué te sorprendió más de este capítulo? ¿El ataque mediático contra Lucía o su decisión de exponerse públicamente? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El edificio del Juzgado Federal de la Ciudad de México amaneció rodeado de cámaras. No era común ver tanta prensa reunida para una audiencia preliminar por difamación, pero este caso ya no era solo legal, se había convertido en un símbolo. De un lado, don Esteban Ortega, uno de los empresarios más poderosos del país. Del otro, Lucía Martínez, la hija de una empleada doméstica que había decidido desafiarlo públicamente. Lucía llegó temprano. Vestía de manera sobria, con un traje sencillo y el cabello recogido. No buscaba llamar la atención, pero aún así todos los flashes se dirigieron hacia ella. Caminó con la espalda recta, acompañada por Samuel y una abogada joven pero firme, Valeria Cruz, especialista en derechos laborales y casos de alto impacto social. Recuerda, le dijo Valeria en voz baja, hoy no ganamos el juicio. Hoy sobrevivimos a él. Lucía asintió. No vine a ganar, respondió. Vine a que escuchen. Don Esteban llegó minutos después. Su entrada fue distinta. Rodeado de escoltas, abogados de traje impecable y una seguridad que parecía exagerada. Sonreía para las cámaras, pero sus ojos estaban tensos. No miró a Lucía. No necesitaba hacerlo. Para él, ella era solo una pieza que debía ser retirada del tablero. La audiencia comenzó puntual. El juez, un hombre de rostro serio y mirada cansada, pidió silencio. El murmullo se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El abogado de don Esteban tomó la palabra primero. Mi cliente ha sido víctima de una campaña sistemática de difamación, dijo. La señorita Martínez ha difundido información falsa con el único objetivo de obtener fama y beneficios económicos. Lucía escuchaba sin reaccionar. Ya conocía ese discurso. Presentaremos pruebas, continuó, de que los documentos difundidos han sido manipulados y que las declaraciones públicas de la demandada han causado daños irreparables a la reputación de mi cliente. El juez asintió, tomando notas. Luego fue el turno de Valeria. Su señoría, dijo con voz clara, esta no es una campaña de difamación. Es una denuncia respaldada por documentos, testimonios y un contexto histórico de abuso de poder. Mi clienta no busca dinero. Busca justicia. Don Esteban apretó la mandíbula. Valeria continuó. Y hoy no venimos a probarlo todo. Venimos a demostrar que existe materia suficiente para investigar. El juez miró a Lucía. Señorita Martínez, dijo. ¿Desea declarar? Lucía se puso de pie. El silencio fue absoluto. Sí, su señoría, respondió. Respiró hondo. Durante años, mi padre trabajó para empresas vinculadas al señor Ortega. Fue despedido cuando intentó denunciar irregularidades. Murió sin que nadie lo escuchara. Yo crecí viendo a mi madre limpiar casas mientras el poder se repartía millones. Don Esteban la miraba ahora. Sin sonrisa. Sin disimulo. No estoy aquí por venganza, continuó Lucía. Estoy aquí porque el silencio también mata. Y porque si yo callo, otros seguirán cayendo. El juez la observó durante unos segundos. Puede sentarse, dijo finalmente. El abogado de don Esteban pidió la palabra. Su señoría, esta declaración es emocional, no probatoria. Valeria intervino de inmediato. Por eso mismo, respondió, solicitamos que se admita como indicio, junto con los documentos ya entregados.
El juez suspiró. Se admiten los documentos para revisión preliminar, dictaminó. La corte evaluará si procede una investigación más profunda. Un murmullo recorrió la sala. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Durante el receso, Samuel se inclinó hacia Lucía. Está funcionando, susurró. Lo estás obligando a jugar a la defensiva. Lucía no respondió. Algo no le cuadraba. Don Esteban no parecía nervioso. Parecía, expectante. Como si estuviera esperando algo. Y no tardó en llegar. De pronto, el abogado de Esteban pidió nuevamente la palabra. Su señoría, dijo, queremos presentar un testigo. Valeria frunció el ceño. No estaba previsto, objetó. Se trata de un testigo clave, insistió el abogado. Un ex empleado que contradice directamente la versión de la demandada. El juez dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Adelante. El hombre que entró en la sala hizo que a Lucía se le helara la sangre. Era Víctor Salgado. Antiguo compañero de su padre. El mismo que había prometido hablar con Samuel. El mismo que había desaparecido días antes. Víctor evitó mirarla mientras tomaba asiento. ¿Jura decir la verdad?, preguntó el juez. Sí, respondió él, con voz apagada. El abogado de don Esteban sonrió. Señor Salgado, dijo, ¿es cierto que el señor Martínez fue despedido por bajo rendimiento y no por denunciar irregularidades? Víctor tragó saliva. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sí, respondió finalmente. Fue por bajo rendimiento. El aire pareció desaparecer de la sala. Samuel apretó los puños. Valeria se levantó lentamente. Permiso para interrogar, pidió. Concedido. Valeria se acercó a Víctor. Señor Salgado, dijo, ¿recibió usted algún beneficio recientemente? Víctor dudó. No, respondió. ¿Está seguro?, insistió. Ningún pago, promesa o acuerdo. No. Valeria asintió, como si esperara esa respuesta. Su señoría, dijo, solicitamos que se incorporen los registros bancarios del señor Salgado correspondientes a las últimas 2 semanas. El abogado de don Esteban se levantó de golpe. Protesto. El juez levantó la mano. Orden en la sala. Valeria continuó, firme. Tenemos indicios de una transferencia significativa realizada por una empresa vinculada al grupo Ortega. El murmullo volvió, más fuerte esta vez. Víctor bajó la cabeza. El juez golpeó suavemente con el mazo. Se revisará esa información, dijo. El testimonio queda bajo observación. Don Esteban apretó los labios. La audiencia se suspendió poco después. A la salida, los periodistas rodearon a Lucía. ¿Se siente traicionada?, preguntó alguien. Lucía miró a la cámara. El miedo traiciona más que las personas, respondió. Y eso también será investigado. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La imagen de Víctor declarando en su contra la perseguía. ¿Y si todos se venden?, preguntó en voz alta, sentada en la oscuridad. Samuel no respondió de inmediato. Entonces, dijo finalmente, la verdad tendrá que hablar sola. Lucía abrió la computadora. Reprodujo el audio una vez más. La voz de don Esteban llenó la habitación. Si ese Martínez habla, lo destruimos. Lucía cerró los ojos. Es hora, dijo. Al día siguiente, el audio fue entregado oficialmente a la fiscalía. No a la prensa. No a las redes. Al sistema. Valeria explicó el origen, la autenticidad, el contexto. Los peritos comenzaron su trabajo. Y esta vez, don Esteban no pudo controlar el proceso. 3 días después, la noticia estalló. Fiscalía analiza audio que compromete a empresario Esteban Ortega. Los aliados comenzaron a desaparecer. Socios que no contestaban llamadas. Amigos que evitaban aparecer en público. Empresas que se distanciaban. Don Esteban, por primera vez, se sintió solo. En su despacho, lanzó un vaso contra la pared. «Maldita niña», gritó. Pero la niña estaba más firme que nunca. Lucía recibió una llamada de Valeria. El juez autorizó ampliar la investigación, dijo. Esto ya no es solo difamación. Es posible crimen corporativo. Lucía cerró los ojos. Pensó en su padre. Gracias, susurró. Esa noche, se sentó frente al tablero de ajedrez que había pertenecido a él. Movió las piezas lentamente. El silencio fue tu enemigo, dijo. Ya no el mío. Pero don Esteban aún no había jugado su última carta. Y Lucía lo sabía.
El juicio del silencio había comenzado. Y en el próximo movimiento, alguien tendría que caer. ¿La tensión de la historia sigue atrapándote? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la traición del testigo o la aparición del audio que lo cambia todo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana en que todo comenzó a derrumbarse, don Esteban Ortega despertó con una sensación que no recordaba haber tenido jamás. Miedo. No era el miedo común, el que se disfraza de preocupación o de enojo. Era un miedo crudo, profundo, instalado en el pecho como una sombra persistente. Su celular vibraba sin descanso sobre la mesa de noche. Mensajes. Llamadas perdidas. Nombres que, hasta hacía unos días, se peleaban por estar cerca de él. Ahora, dudaban. Ignoró el teléfono y se levantó. Caminó hacia la ventana de su penthouse y observó la ciudad. Durante décadas, aquella vista había sido su reino. Empresas, edificios, personas, todo parecía pequeño desde allí arriba. Pero esa mañana, la ciudad no le pertenecía. En las noticias matutinas, su nombre ya no se pronunciaba con respeto, sino con cautela. La fiscalía confirmó que el audio presentado por la defensa de Lucía Martínez será sometido a peritaje oficial. Don Esteban apagó el televisor de un golpe. No pueden probar nada, murmuró. No sin mí. Pero por primera vez, ni él mismo estaba convencido. Lucía no durmió tampoco. Pasó la noche revisando documentos junto a Valeria y Samuel. Cada archivo, cada correo, cada contrato parecía una pieza más de un rompecabezas que, lentamente, comenzaba a mostrar una imagen aterradora. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Samuel, con los ojos enrojecidos. No es solo tu padre. Hay al menos 5 denuncias similares archivadas. Lucía se quedó en silencio. 5 personas silenciadas. 5 historias enterradas. ¿Por qué nadie habló antes? Preguntó. Valeria cerró la carpeta con cuidado. Porque el miedo es muy efectivo, respondió. Y porque Ortega siempre supo comprar silencios. Lucía apretó los labios. Entonces ya no se trata solo de mí. Nunca lo fue, dijo Valeria. Pero ahora tú eres la grieta. Lucía sintió el peso de esas palabras. Una grieta puede parecer pequeña, hasta que todo se viene abajo. El peritaje confirmó lo que Lucía sabía desde el principio. El audio era auténtico. No había edición. No había manipulación. La voz era clara. Las amenazas, innegables. La fiscalía solicitó una audiencia urgente. Y esta vez, don Esteban no pudo evitarla. El juzgado volvió a llenarse, pero el ambiente era distinto. Ya no había risas, ni miradas condescendientes hacia Lucía. Había tensión. Expectativa. Y algo más peligroso, cambio. Don Esteban llegó serio, sin saludar a la prensa. Sus abogados hablaban en voz baja, revisando documentos con nerviosismo. Lucía lo observó desde su lugar. Ya no parecía un gigante. Solo un hombre acorralado. El juez abrió la sesión. Tras revisar las pruebas presentadas, dijo, esta corte autoriza la apertura formal de una investigación penal contra el señor Esteban Ortega por presunta coacción, abuso de poder y encubrimiento. El murmullo fue inmediato. Don Esteban cerró los ojos por un segundo. No había marcha atrás. El abogado defensor intentó intervenir, pero el juez fue claro. Este proceso seguirá su curso. El poder económico no suspende la ley. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba, y se sanaba al mismo tiempo. A la salida, las cámaras la rodearon. Lucía, preguntó una reportera, ¿qué siente al ver que el hombre más poderoso del país está siendo investigado gracias a usted? Lucía respiró hondo. No fue gracias a mí, respondió. Fue gracias a la verdad que muchos callaron durante años. Esa respuesta se volvió viral. Y con ella, algo inesperado ocurrió. Otras voces comenzaron a hablar. Durante los días siguientes, antiguos empleados, socios y personas que habían sido silenciadas comenzaron a contactar a Valeria. Algunos con miedo. Otros con rabia. Todos con historias parecidas. Amenazas veladas. Despidos injustificados. Acuerdos de confidencialidad forzados. El castillo empezaba a mostrar sus cimientos podridos. Don Esteban intentó resistir. Ofreció acuerdos. Presionó contactos. Movió influencias. Pero cada movimiento suyo generaba más sospechas. Y entonces, cometió el error final. Una noche, desesperado, llamó a Lucía. Ella dudó antes de contestar. ¿No deberías hablar con él?,
advirtió Samuel. Quiero escucharlo, respondió ella. Activó el altavoz. Lucía, dijo la voz de Esteban, ya sin arrogancia. Esto se ha salido de control. Usted lo sacó de control, respondió ella, tranquila. Hubo un silencio incómodo. ¿Podemos arreglarlo?, continuó él. Dinero, protección, lo que quieras. Solo, detén esto. Lucía cerró los ojos. ¿Eso le dijo a mi padre?, preguntó. ¿Que todo podía arreglarse? Don Esteban no respondió. Usted siempre creyó que el tablero era suyo, continuó Lucía. Pero olvidó algo básico del ajedrez. ¿Qué cosa? Que el rey no se mueve mucho. Y cuando cae, la partida termina. Colgó. La llamada fue grabada. Y entregada. La orden llegó una semana después. El juez autorizó medidas cautelares. Cuentas congeladas. Prohibición de salida del país. Vigilancia judicial. Don Esteban Ortega, el hombre intocable, estaba oficialmente bajo la lupa del sistema. Cuando los agentes tocaron la puerta de su oficina para notificarle, no gritó. No golpeó nada. Solo se sentó. Por primera vez, no tenía a quien llamar. Lucía visitó la tumba de su padre ese mismo día. Llevaba flores sencillas. Nada ostentoso. No gané, susurró. Pero ya no estoy sola. Se sentó en el suelo, frente a la lápida. Tenías razón, continuó. El ajedrez no enseña a ganar, enseña a resistir. Una lágrima cayó, silenciosa. Pero no era de tristeza. Era de alivio. Esa noche, mientras las noticias hablaban de la caída del empresario Ortega, Lucía apagó el televisor. Sabía que aún faltaba algo. La verdad estaba saliendo, pero el sistema seguía observándola. Y el último movimiento aún no se había jugado. Porque en el ajedrez, y en la vida, no basta con derribar al rey. Hay que asegurarse de que no vuelva a levantarse. Y ese sería el capítulo final. ¿Sientes que la historia se acerca a su momento más decisivo? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La investigación formal contra Don Esteban o la llamada final donde intenta comprar el silencio de Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana del gran desenlace amaneció con un sol tímido sobre Monterrey. La ciudad parecía ignorar que, detrás de su rutina, se había librado la partida más intensa que nadie podría imaginar. Pero para Lucía Martínez, aquel día no era solo una mañana común, era la culminación de años de sacrificio, miedo y estrategia. Era el momento de poner cada pieza en su lugar y lograr el jaque mate definitivo. Lucía se levantó temprano. No había café, ni música, ni distracciones. Solo concentración. Su madre, Rosa, la observaba desde la cocina, temblando un poco al ver la determinación de su hija. ¿Estás segura de esto?, preguntó Rosa, con voz temblorosa. Lucía se acercó y le tomó las manos. Sí, mamá. Papá me enseñó a jugar cada movimiento, pero también me enseñó a proteger a los que amo. Hoy no se trata de mí sola. Se trata de todos los que han sido silenciados por él. Rosa asintió, con lágrimas que corrían silenciosas por su rostro. Lucía sabía que su madre entendía que aquel día podría cambiarlo todo, para siempre. En la Corte Federal, la audiencia de ese día estaba programada para las 10 de la mañana, pero ya desde temprano, los pasillos se llenaban de murmullos, cámaras y curiosidad. Los periodistas habían hecho su tarea, los documentos filtrados, los audios, la cobertura de la fiscalía y las declaraciones previas de Lucía habían convertido el caso en un fenómeno mediático. Monterrey y el país entero miraban hacia allí. Lucía entró acompañada por Samuel y Valeria Cruz, su abogada de confianza. Cada paso resonaba en los mármoles de los pasillos. No había miedo visible, solo determinación. Don Esteban Ortega, por su parte, llegó minutos después, rodeado de abogados, escoltas y un aura de poder que ya no intimidaba. Había perdido la iniciativa, pero aún conservaba la arrogancia que lo había caracterizado toda la vida. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Señor Ortega, señorita Martínez, esta corte dará inicio a la audiencia final sobre la investigación por presunta coacción, abuso de poder y corrupción corporativa. Cada parte tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. El abogado de Esteban comenzó su exposición con una defensa agresiva. Su señoría, mi cliente ha sido objeto de una campaña de difamación sin precedentes. La señorita Martínez ha utilizado documentos y audios de manera ilegal para afectar la reputación de un empresario que ha contribuido al país durante décadas.
Lucía escuchó atentamente, pero no reaccionó. Ella sabía que la defensa de Esteban estaba construida sobre un castillo de cartas a punto de caer. Valeria tomó la palabra de inmediato. Su señoría, presentamos pruebas contundentes. Audios auténticos, documentos verificables, testimonios de exempleados y víctimas de las prácticas abusivas del señor Ortega. La verdad no se puede ocultar bajo la riqueza ni el poder. Hoy se trata de justicia, no de intimidación. El juez revisó los documentos con detenimiento y asintió. Se admitirán todas las pruebas para la deliberación final. Llegó el momento crucial, la reproducción del audio que Lucía había encontrado entre los archivos de su padre. El silencio en la sala era absoluto. La voz de don Esteban llenó el espacio, clara, firme, amenazante. Si ese Martínez habla, lo destruimos. Nadie va a creerle. Cada palabra retumbaba como un eco del pasado. Los abogados de Esteban intercambiaban miradas nerviosas. El poder que había ejercido durante años comenzaba a desmoronarse. Lucía mantuvo la calma mientras el audio sonaba. Sabía que el jaque mate estaba cerca. Mi padre intentó hablar, dijo Lucía, dirigiéndose al juez y a la sala. Lo silenciaron. Hoy, la verdad hablará por él. El juez tomó nota. La fiscalía solicitó formalmente la apertura de cargos contra don Esteban Ortega y la investigación de sus empresas. Los murmullos en la sala aumentaron. Para la prensa, era una confirmación de lo que todos sospechaban, el gigante estaba cayendo. Afuera, los reporteros se preparaban para registrar cada momento. Las cámaras enfocaban cada gesto de Lucía, cada reacción de Esteban. El millonario, acostumbrado a controlar la narrativa, estaba perdido. No había manera de manipular la percepción pública ni de evitar que la verdad saliera a la luz. Don Esteban intentó un último movimiento. Lucía, dijo, con voz tensa y casi quebrada. Podemos resolver esto. Dinero, acuerdos, lo que quieras. Solo detén esto. Lucía lo miró directamente. No busco tu dinero, respondió. Busco justicia. Y la justicia no se compra. Un silencio pesado llenó la sala. Incluso los abogados del empresario no supieron cómo reaccionar. Esteban estaba atrapado en su propia arrogancia. El rey herido sigue siendo peligroso, dijo Samuel en un susurro, recordándole a Lucía que aún había riesgo. El rey no puede moverse mucho, respondió ella, con determinación. Y cuando cae, la partida termina. En ese momento, el juez tomó la decisión más importante de la jornada. Con base en las pruebas presentadas, se ordena la apertura de un proceso penal contra don Esteban Ortega por coacción, abuso de poder y corrupción corporativa. Las medidas cautelares incluyen congelamiento de cuentas, prohibición de salir del país y supervisión judicial de todas las empresas vinculadas a su grupo. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Para don Esteban, era la derrota más humillante, público, legal y definitiva. No había gritos, ni amenazas, ni sobornos posibles. La ley estaba sobre él. Lucía sintió un alivio profundo, pero no celebró. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, proteger a las víctimas, garantizar que el proceso continuara y cuidar a su madre de cualquier represalia. Esa noche, Lucía regresó a la tumba de su padre. Llevaba flores sencillas, pero su corazón estaba lleno. Se sentó frente a la lápida y respiró hondo. Papá, susurró, lo logramos. No solo por mí. Por todos los que callaron. Por ti. Por mamá. La partida terminó. Rosa apareció detrás de ella, con lágrimas de orgullo en los ojos. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Y yo también. Lucía la abrazó fuerte. No solo ganamos, dijo. Aprendimos que la verdad siempre encuentra su camino, aunque cueste todo. Los días siguientes, la noticia de la caída de don Esteban Ortega recorrió el país. Los medios mostraban el rostro de Lucía, el tablero de ajedrez de su padre, y relataban cada detalle del caso. La historia de una empleada y su hija enfrentando al hombre más poderoso de Monterrey se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Exempleados comenzaron a hablar. Víctimas a testificar. Las empresas que colaboraban con Ortega se vieron obligadas a declarar. El tablero estaba lleno, y todas las piezas se movían a favor de la verdad. Don Esteban Ortega desapareció de la vida pública durante semanas. Su imperio financiero se tambaleaba. Sus aliados lo abandonaron. La arrogancia había sido su jaque mate. Lucía, por su parte, decidió no detenerse. Sabía que la justicia era un proceso largo, pero la primera victoria había sido decisiva.
Se sentó frente al tablero de ajedrez que había pertenecido a su padre y movió las piezas con cuidado, recordando cada lección aprendida. El ajedrez no enseña solo a ganar, dijo. Enseña a resistir, a pensar, a sacrificar, y sobre todo, a proteger a los tuyos. Rosa la observaba, con una mezcla de orgullo y alivio. Samuel, siempre cerca, sonrió levemente. La victoria no era solo legal, era moral, histórica y personal. Lucía cerró los ojos un instante y susurró, jaque mate, y por primera vez desde que comenzó esta partida, todo parecía en paz. No era un final de gloria, sino de justicia. La partida había terminado, y la verdad había triunfado. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada giro, cada decisión valiente de Lucía, cada movimiento estratégico en esta partida de ajedrez que trascendió del tablero a la vida real, nos mostró que incluso frente al poder más implacable, la determinación y la verdad pueden prevalecer. ¿Qué te impactó más de todo lo que viviste junto a ella? ¿La increíble valentía de Lucía enfrentando a don Esteban Ortega, sin miedo ni duda, o el momento inolvidable en que la justicia finalmente se impuso sobre años de corrupción y abuso? Tal vez fue la fuerza silenciosa de Rosa, el apoyo incondicional de Samuel, o simplemente el hecho de que una joven logró cambiar el destino de tantas vidas con su decisión de no callar. Si esta historia te conmovió y te inspiró, no olvides dejar tu like para mostrar que celebras la valentía y la justicia. Suscríbete al canal para no perderte historias que te harán sentir, reflexionar y sorprenderte. Y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, cómo te hizo sentir esta historia y qué enseñanza te llevas contigo. Nos encanta conocer tu opinión y compartir contigo estos momentos intensos que nos recuerdan que la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene la fuerza para cambiarlo todo. Mantente valiente, mantente atento, y nunca subestimes el poder de decir lo que otros callan.